todo esto es bendición de Dios. Capítulo número 32. Vamos a leer algunos versículos. Primero vamos a leer el versículo número 22. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con un ángel hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no dirás más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio, su muslo, en el tendón que se contrajo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Aquí tenemos peleando con Dios. De esa manera vamos a llamar lo que es la predicación de esta mañana: peleando con Dios. Para que en su momento lleguemos a tomar lo que nos corresponde a nosotros, quiero dar una pequeña introducción, o sobre todo una pequeña historia de lo que es esta lectura que hemos tomado. En primer lugar, Dios había hecho una promesa a Abraham. Nosotros que hemos leído la palabra ya sabemos a qué nos referimos. Esas promesas que Dios pactó con Abraham, pues eran promesas futuras, promesas grandes. Estas promesas, verdad que Dios le hizo a Abraham, estas serían trasladadas o transmitidas o heredadas a su descendiente inicial. En este caso sería Isaac. Isaac es el que pues milagrosamente nace de Abraham, y es a Isaac a quien se le transmite esa promesa. Luego que Isaac ya está en acción en la vida, Isaac tiene 2 hijos. Dentro de estos 2 hijos, Isaac, Dios ya tenía una decisión, una elección para quién de estos 2 hijos
iban a ser los que iban a seguir con el linaje o la línea de la promesa. Dios ya sabía que dentro de estos dos hijos ahora de Isaac, que en este caso eran Esaú y Jacob, vamos a ver en este caso que estos niños, cuando se dio el momento de que iban a nacer, no le voy a poner nombre ahorita a estos niños. Uno de ellos iba a ser velludo. ¿Qué quiere decir velludo? Es decir, iba a ser de una piel llena de vellos, para que sea más sencillo. Y el otro, por supuesto, no sería igual. En este caso, estos niños, en este sentido, llegó el momento pues que iban a nacer. Y cuando se da este momento de lo que era ya el dar a luz, en este caso sería Rebeca, la madre de ellos, sucede que dentro de ellos hay una batalla, hay una lucha. Y la batalla que se da ahí es, veámoslo de esta manera, era quién de los dos iban a ser primero. Eso es lo que dice la palabra, que se dio este conflicto cuando Rebeca vio esta situación que no la vio normal, es decir, el embarazo. Rebeca consultó a Dios y le dice: si este es el caso, ¿para qué voy a seguir viviendo? Es decir, se afligió por todo ese combate que ya había dentro de su vientre de estas criaturas. Y en este caso el Señor le respondió y le dijo: son dos naciones que están peleando desde ya. Y por lo tanto, uno será el que será superior o será el que estará sobre del otro. Así que, dicho de otra manera, no te asustes. Y eso fue lo que sucedió cuando en este caso se da esta batalla. No me pregunte cómo pues niños que todavía no tienen, todavía están en el vientre, cómo tenían ellos esta batalla. Eso hay que preguntárselo a Dios, pero el punto es que así dice la palabra. Pero vamos a ver, yo empecé diciendo que dentro de estos dos niños ya Dios tenía ya una decisión de darle lo que era la promesa a uno de ellos. Ya Dios no tiene, en este caso, hermanos, improvisiones dentro de todos sus planes. De hecho, él ya sabía a quién se lo iba a dar. Y por supuesto, a quién se lo iba a dar el Señor era al que no era velludo. El niño que más bien era normal. Pero en este embarazo y en este momento del parto se da lo que es el conflicto. Y cuando está en esa situación su madre, es decir, Rebeca, sucede que nace o aparece, o como dicen, corona, como dicen esa frase cuando los niños ya vienen apareciendo, ¿verdad? Vienen naciendo. Quien da esa iniciativa es Esaú. Esaú viene naciendo aun cuando ha habido un conflicto adentro, quién nace o quién no nace primero. En este caso es Esaú el que rompe matriz, diríamos.
Pero como el otro niño, el que no es velludo, se vio en este caso que había perdido la batalla, lo que leemos en el capítulo 25 y verso 26 es que que aparentemente había perdido la batalla, en este caso era el niño que no era velludo, él con su manito agarró el calcañal de su hermanito que había nacido. Ahí encontramos esa cita. En ese caso, por eso sus padres a este niño, que no se dio por vencido en el mismo nacimiento, sino que aun cuando vio que el otro se le había adelantado, lo agarró con la mano del calcañal, es decir, lo agarró del pie. Y esa es la razón por la cual sus padres le pusieron Jacob. El nombre de Jacob lo que significa es tramposo. Hay muchos adjetivos cómo se le puede llamar a Jacob, pero a veces uno no tiene la idea por qué los padres, sabiendo que Jacob es alguien engañador, es alguien tramposo, es alguien que no está jugando bien, que está haciendo sus trampas, uno se pregunta por qué le pusieron los padres así a Jacob. Bueno, la razón es porque sus padres vieron que desde su inicio estaba haciendo trampa. Pues hubiese sido lo normal que dejaran hacer al otro sin agarrarlo del calcañal. Y esto, hermanos, lo que mostraba que era una persona que venía ya en rebeldía contra Dios. Es decir, ya sin duda, déjeme pensar que la batalla de estos niños era por la progenitura. De acuerdo a ese asunto de la progenitura, en el campo judío, eso tenía un gran peso, eso tenía una gran relevancia, lo que era la progenitura. Es decir, era el hijo preferido, era el que se le daba el doble de herencia y era el que se asignaba como el rey o como el jefe de las familias. Es decir, no era una cosa sencilla, aun cuando el primogénito podía transferir si él quería, ¿verdad? Pero para entrar luego, esto lo que mostraba que era un niño que desde su inicio viene en rebeldía con Dios. ¿Por qué viene en rebeldía con Dios? Veámoslo de esta manera. Viene en rebeldía por el hecho de que ya Dios había designado que él, aun cuando no fuera el primogénito, él iba a ser el que iba a continuar con la promesa. Pero es ahí donde aún consciente e inconscientemente, por supuesto, un bebé, un niño, está haciendo ya trampas. Y esto es prácticamente ir en contra de Dios. Y esto no es otra cosa, sino estar ya en rebeldía de Dios o con Dios desde su nacimiento. Por lo menos este comportamiento de este niño, es decir, el que ahora ya se le puso Jacob, hermanos, fue realmente un comportamiento constante. Es decir, vamos a entrar ahorita para ver de cómo se desarrolla este muchacho ya en su adultez. Por ejemplo, Jacob, con tal, hermanos, de lograr esta progenitura, bueno, empezó haciendo trampas a su hermano. Tuvo, luego de que le hizo trampa, es decir, le vendió el guisado cuando el otro, es decir, aprovechó la oportunidad. En este caso
Jacob, ya mayor, tuvo que huir. Allá, para ir retomando algunas acciones de este Jacob ahora, tuvo que huir porque le había hecho una trampa a su hermano que no era la correcta. A veces nosotros decimos, pero si Jacob no hace esa trampa, no engaña a su papá diciéndole que era él Esaú, porque Esaú andaba cazando. Y fíjese bien que lo que Jacob hace es tan peligroso. Claro que lo apoyó su mamá. La mamá le dijo: mira, aquí, hijo, lo que tienes que hacer es disfrazarte, ponerte vellos en las manos, así como aparentar a tu hermano Esaú, y te le presentas a tu papá. A esta fecha Isaac ya no veía, pero el que este muchacho o este Jacob haga esto, decía hace un momento que era una cosa peligrosísima. ¿Por qué? Por el hecho de que estaba engañando nada menos al patriarca, estaba engañando a su propio padre. Y todo esto era peligroso porque en lugar de conseguir una bendición, en este caso, lo que podía conseguir, si se daba cuenta Isaac de la trampa que estaba haciendo su hijo, lo que podía suceder sobre la vida de él era una maldición y no una bendición. Lo mismo que sucedió con Can, con el caso de Noé. Noé maldijo a Can: sea maldito a Can y toda su descendencia. Una maldición de un patriarca, de un hombre de Dios, era temible, era peligroso. Pero en este caso podemos ver nosotros, hermanos, la intrepidez de Jacob, la intrepidez, el valor de disfrazarse y llegar ante su padre y decirle que era su hermano Esaú, y a la vez decirle: dame la bendición, dame la bendición. Y no me pregunte tampoco si será que Jacob, o más bien Isaac, estaba tan, diríamos, tan mal de sus tactos que no podía como conocer a sus hijos, porque dice que Isaac le dijo: ven, hijo, ven, le dice, y lo olió. Le dice: este muchacho que viene a pedirme esta bendición, dijo Isaac, huele a Jacob, pero tiene las manos de Esaú. Es decir, lo confundió. Este tipo era cosa seria. En este caso se arriesgó y pasó la prueba. Isaac le dio la bendición, y al darle la bendición, bueno, usted conoce la historia, cómo viene la furia ahora de Esaú, luego que ha visto que le han hecho una gran trampa. Y esta trampa, yo quería decir, y no quiero dejarlo pasar de largo, no era necesario. No era necesario, porque en algunas veces nosotros hemos predicado de que había que hacer todas estas trampas para que Jacob fuera el que llevara siempre el linaje o la línea de la promesa. No había necesidad, ya Dios lo había determinado. Lo que sucede es que a veces uno se arrebata, a veces uno quiere hacer las cosas, hermanos, a su manera. No quiere dejar que Dios lleve su curso en el desempeño de sus planes. Y eso es lo malo que vemos acá. Es decir, es una persona arrebatada, es una persona tramposa, es una persona oscura este Jacob, porque de hecho lo han bautizado con el nombre apropiado, que lo que significa es trampa, lo que significa es oscuro, lo que significa es engañador. Todo esto asuntos pudiéramos mencionar en el caso de Jacob, pero lo que le trae esto es la amenaza de su hermano Esaú.
Esaú, cuando se ve que le han arrebatado la bendición, dice: yo te voy a matar, hermano, y no te mato ahorita porque todavía está mi padre, todavía, pero cuando se muera mi padre, te aseguro que no te vas a salir con la suya. Y la mamá luego de esto le dijo: hijo, aquí lo único que tienes que hacer es irte allá a nuestros parientes, allá en los cantones, allá en Parán Aram. Ándate, porque tu hermano va a cumplir lo que es, lo que ha dicho que te va a hacer. Y de hecho Esaú lo hubiese hecho, hermano. Pero vemos acá las trifulcas, diríamos, de Jacob. Jacob tiene en este caso que huir, hermanos, pero para resumirlo, allá llega a la tierra de sus parientes, es decir, llega a la tierra de sus familiares, de sus padres. Esto podría estar por lo menos a una distancia de cerca de unos 300 kilómetros. Depende las vueltas que se pudieran dar, pero pudiera ser a esa distancia, ¿verdad? Porque haciendo algunos parámetros, cuando Abraham salió de esa tierra, fue a Parán, se quedó ahí un tiempo en Parán y de ahí salió para Canaán. O sea que ahí hay como un poco más de 300 kilómetros. Bueno, esa fue la gran carrera que se pegó el que estaba acostumbrado a hacer trampas. En este caso, vamos a ver, cuando llega ya, para resumir, vemos que su tío Labán, siempre, hermanos, hay un principio y hay algo así bastante que es real, que lo que se siembra siempre se cosecha. Este tramposo, vemos que él se fue a topar con otro más tramposo, y en este caso era su tío Labán. Su tío Labán le hizo varias trampas, varias cosas ahí, empezando con la hija que él quería, que era la Raquelita, pero no le dio la Raquel, le dio la otra. Ahí vemos. Y luego allá hizo algunos tratos ya en el tiempo de venirse Jacob. Pero Jacob, como era máster, como era 10 para los asuntos de trampa, Jacob viene, hermanos, y también no se quedó atrás. Engañó al suegro para irse, escapársele silenciosamente. Y ahí nosotros vemos que Jacob salió, ¿verdad? Y fue implementando siempre sus astucias para salir adelante. Vamos a ver, todas estas trampas de Jacob eran siempre, hermano, no perdamos el hilo, era siempre un pelear con Dios. Siempre era una lucha contra Dios, ¿verdad? Y la lucha, ya sabemos, ya dije al principio cuál era esa lucha, ¿verdad? Pues aun cuando Dios ya había dicho dentro de sus designios de quién iba a ser la bendición, aquí vemos a un hombre en problemas. Aquí vemos a una persona peleando con Dios. Aquí vemos a una persona oponiéndose a los planes de Dios. Vamos a ver, para avanzar, en el capítulo número 32 que nosotros leíamos. En este caso, hermanos, Jacob, ahora que viene de regreso, luego de que han pasado 20 y pico de años, pongámosle 20 y pico de años, viene Jacob de regreso, pero ahora se encuentra con un gran problema en el camino. Y el problema es que viene la noticia que su hermano Esaú viene a encontrarlo. Y usted sabe que hace 20 años su hermanito le había dicho que lo iba a matar. Y esto lo tenía bien presente el tal Jacob.
Pero en esta ocasión él se ve terriblemente en este problema. Su hermano está por llegar. Ahora veamos que siempre lo normal de alguien que está dentro de los campos espirituales, siempre en las dificultades es abocarse a Dios. Pero abocarse a Dios en el problema. Pero el que ya tiene sus mañas siempre echa mano a sus mañas antes de abocarse a Dios. Y eso es lo que sigue haciendo Jacob. Jacob, cuando se da cuenta que viene su hermano, entonces lo que hace estratégicamente es mandarle regalos. Le manda 500 vacas, le manda 1000 ovejas, le manda, pero no se lo manda de un solo, se lo manda por etapas. Manda a sus criados. No se me ha dormido, hermano. De un amén los que están despiertos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, hermano, ahí nosotros vemos siempre las conductas de Jacob, que no es un hombre que dependa de Dios, es un hombre que depende de sus artimañas. Y en este caso, él manda el primer regalo. Se dice que en el campo judío, o podría ser general, alguien da un regalo que podría ser con la intención de un soborno. Pudiese ser en gratitud, o pudiese ser porque la persona es muy amada del que le manda el regalo, ¿verdad? Pero en este caso no estaríamos hablando de que sería un regalo porque Esaú amaba a su hermano. Aquí más bien estaríamos viendo una maniobra de regalos en aras de sobornar al otro, en aras de apaciguarlo, en aras de que la ira que aquel traía sobre él se apaciguara. Empezó a mandar el primer grupo de siervos con los animales, y luego mandó el siguiente, y luego mandó, y así sucesivamente fueron pasando los presentes a su hermano. Pero cuando vinieron los que llevaban los presentes, le dijeron: mira, Jacob, el problema, no quiere agarrar nada. Y eso es un problema, ¿verdad? Que a quien uno quiere darle el regalito no se lo quiere agarrar. ¿Por qué no me lo quiere agarrar? Entonces viene un montón de ideas. La idea que de hecho se le vino a Jacob es: a la verdad, no me escapo de mi hermano. Pero a la vez Jacob no solo no quiere recibir tu regalo, sino que vienen con él 400 hombres. Ay, 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 dijo Jacob, hoy sí, no me va a quedar tiempo ni de persinarme. ¿Por qué? Porque era un ejército armado que venía a su encuentro. Y es acá donde él se ve, hermanos, en esta condición. Pero vamos a ver, cuando él leíamos en este versículo número 22, mire, y es ahí donde vamos a ir ya finalizando. Y se levantó aquella noche, es decir, cuando ya vio que la cosa estaba, Génesis 32, 22. Cuando Jacob vio esta situación que ya no tenía salida, Jacob, hermanos, vean lo que leíamos acá. Y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Ya aquí está haciendo sus estrategias como para para preservar, aunque sean las mujeres y los hijos, y los pasó al otro lado del valle. Y dice: y los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Y así dice el versículo número 24: se quedó Jacob solo y luchó
con él un ángel hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, usted dice, bueno, ¿y cómo es el versículo 25? ¿Y cómo es? ¿Están oyendo, hermanos? ¿Están llevando el hilo, hermanos? Amén. Cuando él vio en el verso 25 que leíamos, y cuando el varón vio, está hablando del ángel, está hablando de Cristo, porque Cristo era ese ángel de Jehová que andaba en ese Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando dice el varón vio, le dice acá en el verso, y cuando el varón vio que no podía con él. No sé si me ha llevado el hilo que he estado hablando de un hombre rebelde. He estado hablando de una persona terriblemente difícil para someterse al dominio y a la voluntad del Señor. Cuando acá dice, y cuando el varón vio que no podía con él, es decir, lo terrible que este hombre, no es que Dios no podía, no es que Jacob tenía más fuerza que Dios, no se entienda de esa manera. Debe de entenderse que el Señor no podía con tanta rebeldía que andaba este hombre. Es decir, este hombre no era alguien que iba a recibir un mensaje. Este hombre no era que con una predicación se iba a componer. Este hombre era una persona difícil de convencer y difícil, hermanos, de vencer. Porque una de las cosas siempre que podemos ver dentro de las batallas de Dios, hermanos, esas batallas de Dios siempre son fuertes para con aquellas personas duras de corazón. Siempre Dios tiene que tratar fuertemente con ese tipo de caracteres, con ese tipo de personas, con ese tipo de gente llena de asuntos totalmente contrarios a lo de Dios. Es el caso de Saulo. ¿Usted cree que a Saulo se iba a componer con una predicacioncita? ¿Usted cree que Saulo iba a cambiar su curso de esa rebeldía, hermanos, contra la verdad? Porque Saulo en ese entonces estaba peleando con Dios también. Con Dios también. Por eso le dijo el Señor: dura cosa te es dar cosas con el. Dura cosa es que estés peleando con Dios. Tú estás peleando con Dios. Pero ese tipo de gente, hermanos, ese tipo de gente no se compone aún leyendo la Biblia, aún oyendo las predicaciones. Ese tipo de gente necesitan damascazos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese tipo de gente necesita que Dios intervenga, hermanos, con toda su fuerza. En ese sentido es que entendamos la conducta de Jacob, ¿verdad? Hay gente difícil dentro de la vida espiritual. Hay gente terrible, dura de vencer. O sea, le es duro a Dios de vencer. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene, hermanos, sus planes y tiene sus métodos. Primeramente, Dios trabaja de una manera armoniosa, de una manera, por ejemplo, con Judas. ¿Qué fue lo que hizo con Judas? Judas, el Señor le dio un montón de oportunidades, pero usted me va a decir, pero Judas ya venía condenado. Pero el Señor siempre le dio oportunidades. Damos un amén. Ahí vemos el trato de Dios con el rebelde. Ahí le pone Dios al rebelde Judas, lo abraza para ver si cambia, le da la bolsa de las ofrendas. A robárselas fue. Gente difícil, gente dura, que están dentro de los campos espirituales. Gracias a Dios que esta mañana solo ángeles hay. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Media vez, hermanos. Entonces, cuando
cuando Dios ve ese tipo de personas, primeramente los quiere reconvenir, porque así es la misericordia de Dios. Dios no entra de un solo con el garrote. Dios le da tiempo al rebelde, Dios le da tiempo al desobediente, Dios le da tiempo, porque ¿cuánto tiempo cree usted que tenía Jacob de estar peleando con Dios? ¿Cuánto? Porque aquí le dice, y el varón dice, es tremendo esto. Lo voy a leer en otra versión, el versículo número 25 que estamos ahí leyendo, hermanos. Dice esta Biblia, bueno, dice, y el varón vio, dice, que no podía con este. Hay veces que Dios dice, no puedo con esta mujer. Esta mi hija es mi hija, pero mi hija es difícil. Mi hija no se compone, tiene 20 años de oír palabra y no se compone. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, mi hija no hay forma. Ya la chineé 20, 30 años. ¿Y cuándo viene el momento? Y eso es lo que está pasando acá. Entonces cuando dice, hermanos, el Señor acá, que dice en este versículo que continúa, fíjese qué importante. Dice, y cuando el desconocido, dice esta versión, se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, no podía vencer al engañador. Es una lucha de Dios con la gente rebelde, hermano. Amén, amén. ¿Cuántos damos un amén? Es una lucha de Dios con la gente difícil, con la gente que no avanza, con la gente que va en contrario. Mire lo que dice esta versión. Y luego que él solo regresó, y dice, y cuando el desconocido, dice, se dio cuenta de que no podía vencer, Dios no podía vencer a Jacob. No se entiende así, sino que no era tan terco, era tan cerrado en ese sentido. Bueno, entonces lo que hace el Señor cuando dio que no lo podía vencer, nos quiere bendecir, hermano. Dios te quiere bendecir a ti. Dios te quiere bendecir a ti, hermano. Dios te quiere, es decir, no veamos a nuestro Dios, no lo veamos como un Dios corto, como un Dios que es limitado. Nosotros debemos de saber que nuestro Dios tiene planes, como le dice allá Jeremías, planes de bien y no de mal, en favor tuyo. Yo lo creo. A mí, hermano, cuando yo empecé a sentir la necesidad de Dios, usted no crea que a Dios le fue fácil. Fui rebelde, tuve un montón de tiempo, hermanos, diciendo, sí, eso es bueno, y es más, hasta predicaba, donde yo andaba por allá, donde andaba haciendo mis negocios, yo predicaba. Y les predicaba a la gente, ¿y en qué iglesia se congrega? ¿Cuál iglesia? Si yo era impío. Pero así estuve por mucho tiempo. Dios hablándome, Dios trabajándome. Y uno es rebelde, hermanos. Pero bendito Dios que, hermanos, no necesité que me quebraran la rabadía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Menos mal que no llegué a que Dios me golpeara el muslo, que me matara a un ser querido, que me metiera a una cárcel, porque eso puede entenderse como un golpe al muslo. Menos mal que por fin cedí. Y sin duda, ¿usted cree que Dios iba
a abortar el plan que tenía para conmigo. No. Lo mismo que hizo con Jonás. No, dijo aquel, me voy por acá, rebeldía. Por allá le salió el Señor y le pegó una que para qué le cuento. Entonces, en este caso, Dios tiene cosas grandes para Jacob. Desde antes de nacer ya él lo había predestinado para que fuera el que llevara la herencia, la promesa, que fuera el portador de la promesa. Pero él viene y se adelanta, y él viene y quiere hacer las cosas a título personal, y él quiere hacer como él pensaba hacer. Y en eso estuvo 97 años. Dios mío, tantos años para no entender a Dios. Uno dice, yo estaba leyendo esto, digo, qué terrible es el hombre, digo yo. Qué terrible es el hombre. Por eso decíamos a manera de tema, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Peleando con Dios. Tanto tiempo tienes tú de ser discristiano y no te compones. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Damos un amén, iglesia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Dios hubiera hecho con nosotros cosas extraordinarias. ¿Cuántas cosas Dios no hubiese hecho con nosotros, hermanos? Pero nos hemos quedado ahí en nuestra rebeldía. Nos hemos centralizado en el yo. Te van a quebrar el yo. ¿Sabes una cosa? Si Dios tiene esos planes para tu vida, tú no te le vas a escapar. Te van a golpear el muslo. Vas a tener que entender, no por la buena, sino por la mala. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a tener que entender, no por la mala, no por la buena, sino por la mala. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios con nosotros nos quiere bendecir, pero será imposible cuando nosotros siempre nos cerramos. Seguimos peleando con Dios. No, yo pienso así, yo creo que es así. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Sí, hermanos, si no entendemos por la buena, Dios nos va a encerrar. Dios nos va a acorralar. Dios nos va tremendo. Hay cosas que uno tiene que irlas asimilando luego. No hay que esperar tantos años para ir madurando, para ir creciendo, para estar en las condiciones óptimas, para pasar a instancias que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere otorgarnos. Entonces, lo que queremos es, hermanos, en esta mañana, con lo cual vamos cerrando, es que dobleguemos nuestro yo. Aquí se lo doblegó Dios con un golpe en el muslo. Entonces ahí dice que el mismo Israel le puso nombre ahí, Peniel. Lo que significa es, me vi cara a cara con Dios. Tiene que verse Dios cara a cara con el desobediente. Me vi cara a cara con Dios. Me vi cara a cara con Dios. Y me gusta lo siguiente que dice: y cuando venía el alba, venía saliendo el sol, y Jacob iba, dice, descoyuntado, y llegó al campamento. Pero ya cuando llegó al campamento, todo estaba en paz, porque ahí ya es donde Dios pulió el metal. Ahí es donde Dios golpeó el metal. De ahí para allá ya no fue Jacob, fue Israel. De ahí iba a prevalecer solo Dios en él. Cuando llegó a donde estaban los campamentos, ya su hermano, ¿cuántos alaban su nombre? Ya su hermano
hermanos, ya no venía con amargura. Ya no. Ya su hermano se había curado de la amargura en 20 años. Y hay gente que no se cura de las amarguras. Damos un amén. Y a su hermano, en lugar de atacarlo, lo abrazó y le prometió y le dijo: tú eres mi hermano, yo quiero que vivas conmigo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, cuando al fin y al cabo nos vence Dios, es que se abren los telones, es que se abren las bendiciones. Así que no esperemos, hermano, no espere, hermano, ese adulterio. Usted que está viendo a distancia ese adulterio, no espere que le den en el muslo. Esas fornicaciones, no espere que le quiebren el muslo. Y llegó aquel arrastrado, desrabadiado, pero con la bendición. 90 y cuántos años. ¿Cuántos años tenés vos? Y usted, hermanita, ¿cuántos tiene? Para allá voltear, para allá señalé. Y usted, hermanito, que está predicando, ¿cuántos tiene? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos tiene? 70 años cuando huyó. 97 años cuando se encontró con Dios. 130 años cuando emigró a Egipto. Gloria a Dios. ¿Cuántos años vivió Jacob? ¿Alguien me puede ayudar? Tampoco. Y no dicen que leemos la Biblia, pues. ¿Cuántos años fueron la vida de Jacob? De 130 entró a Egipto. O sea, de 97, 33 años ya de vida nueva, aparte de los otros años que vive en Egipto. Qué lindo es entrar ya, pero qué triste es que nos toque entrar ya avanzado de años. Es mejor rendirse antes, es mejor ceder antes. No peleemos con Dios. ¿Cuántos mensajes has escuchado tú? ¿Cuánto has leído tu Biblia? ¿Y de qué sirve que leas la Biblia si sigues peleando? Y seguimos peleando contra Dios. Cierra tus ojos. Vamos a cantarle al Señor.